¿cuál es? La tiranía. La tiranía, la esclavitud, porque ¿cómo se construyó esto? ¿Verdad? No fue como Montezuma, no estaba ahí poniendo piedritas. O sea, sigue esta idea también de que estas grandes civilizaciones americanas había un fondo monárquico, teocrático, represivo y esclavista. Y eso es lo que ellos no quieren porque son liberales. Ni monarquía, ni teocracia, ¿no? Ni esclavitud, ni represión. ¿Está claro? Orden en función de leyes y democracia. Bien. Y a mí se me olvidó en la clase anterior, pero decirles que en esta época hay muchas ideas políticas en juego. Una era la idea de rescatar el incanato. Por eso en los medios sale el Inca y dice, sí, pero no incanato, porque entre las tantas ideas antihispanistas estaba, el sistema de gobierno nuestro tiene que ser alguno auténtico americano, como el del Inca, ¿me explico? Y tratar de buscar modelos americanos políticos. Entonces, Miranda, por ejemplo, Miranda, el gran Miranda, un personaje romántico americano, Francisco de Miranda, bien, es uno de los que pensaba en su locura, porque era estaba pasado de liga, ¿no? Bien, peleó con Napoleón, no sé qué, en fin, el gran pionero de la independencia criolla latinoamericana, ¿verdad? Es Miranda, ¿está bien? Que además era amigo de Bolívar, y Bolívar incluso lo traicionó. Complicada la vida de Miranda. Pero Miranda era uno de esos independentistas fogosos que tenían esta idea del incanato, de borrar España y buscar nuestras propias formas de gobierno, ¿no? Claro, partiendo de cierta mitificación del incanato. Recuerden que ya hablamos de eso, de que éramos todos paternales, siguiendo la lectura del Inca Garcilaso. Bien, y les dejé un artículo sobre el texto. Entonces, esa acción política obviamente está eliminada. Desde el principio incluso está eliminada, ya como medio está eliminada. Bien, pero también en América Latina se elimina rápidamente, porque se sabe que es falsa y que además es una tiranía. Y además, cuando hablamos de regímenes modernos, se está hablando de separar religión de Estado. Eso es un signo de modernidad. Y aquellos regímenes, como quiera que sean, teocráticos, ¿está claro? Entonces estamos hablando de separar Estado de religión. Obviamente esos sistemas teocráticos pertenecen a un pasado superado en la evolución de la humanidad. Entonces, nada teocrático. Otras ideas que había en la época era cuál va a ser el sistema, y por eso es que Bolívar tuvo tantos conflictos cuando se declara emperador. ¿Sí? Porque ¿qué modelos hay en Europa democrática? Francia e Inglaterra. Francia, la República, que ya vimos lo que pasó, ¿no? La Revolución Francesa acabó con guillotina, ¿no? Mientras, ¿qué pasó en Inglaterra? Paz. Pero ¿cuál es el sistema democrático que Inglaterra tiene? La monarquía constitucional y legislativa. Y ese era otro modelo. ¿Me explico? Entonces no era para que el rey gobernase, sino para que de alguna forma controlase la democracia, como en Inglaterra, donde el rey es nada para tirar fotos, salir en carrozas, esas cosas. Simbólico. Bueno, pero tiene algún poder, por lo menos controlar que la democracia funcione. Entonces, la idea de una monarquía constitucional legislativa, la manera moderna inglesa, era una de las ideas que tuvieron muchos de ellos. Bien, Bello era de esa idea. Bello era de esa idea. Porque también se sabe que la democracia en América Latina no iba a cuajar tan rápido porque había mucha población no educada en principios democráticos. Además era analfabeta, ¿no? La diferencia con Estados Unidos. Él lo menciona en uno de sus ensayos, que dice que vamos a cometer muchos errores y que lo ideal es dejar la construcción de las leyes en manos de quienes estén más capacitados, o sea, que eran los educados. Pero ese artículo que ustedes leyeron de Bello ya es el Bello que ya renunció a la idea de la monarquía constitucional, porque él viene de Londres con esa idea. Él viene de Londres con esa idea. Y por eso que apoyan a Bolívar en cierto momento, porque se ve que Bolívar no es que fuera un emperador como había hecho Napoleón, sino era como para controlar, ¿no? Los desórdenes, evitar las anarquías, las facciones, ¿no? Y en ese sentido que hubo esa ambigüedad con Bolívar, ¿no? Y recuerden también la revolución haitiana, que terminó también con reyes y peluca francesa, o sea, ese temor siempre había. Y la revolución haitiana había seguido el modelo de la revolución francesa y acabaron todos con pelucas, todos representando todo. Esa idea de una monarquía constitucional legislativa está en México y está en toda América Latina, frente a una idea de república moderna a la manera norteamericana. Y lo que ustedes leyeron de Bello ya es el Bello que ya ha decidido que es la opción, la república
con todas las dificultades que tenemos de pueblos analfabetos, ¿no? Pero miren, Estados Unidos lo logró y tiene esclavos también. O sea, tenemos defectos, pero poco a poco. Y claro, a Bello lo convence la República el hecho de que Chile y Venezuela han logrado cierta estabilidad. ¿Me explico? Como allá hay dos países que han logrado cierta estabilidad, incluso México ya también Iturbide lo habían eliminado, pues hay confianza en la República, con dificultades, pero como él dice, perfeccionándose. Entonces, todas esas líneas están. El incanato que es eliminado, y Olmedo ya claramente lo eliminó. No Olmedo, sino el momento político ya rápidamente, esas opciones pasadistas fueron eliminadas porque eran monárquicas, de alguna forma, teocráticas y además represivas. Pero luego la discusión entre monarquismo constitucional y republicanismo a la manera americana siguió. Y lo que ustedes han leído, todos ellos van por la opción republicana. También el caso de Bello hace una transformación, Olmedo también, todos. ¿Bien? Pero que vienen con la escuela inglesa bien. ¿Tá? Y vamos a ver Heredia, que él vive la República Mexicana, post Iturbide, y acabo decepcionado. Acabo decepcionado completamente. ¿Está bien? Porque obviamente esa estabilidad de Chile y Venezuela también duró poco, ¿no? Y la anarquía siempre sigue, las guerras de civiles, las guerras de frontera, los egoísmos, etc. Bien. Pelean esas dos páginas del indianismo del indito ese que vive en las grutas, en las florestas, aquella cosa, ¿no? Una especie de edad dorada. Está como los del Caribe, los indios del Caribe, que dice Colón. Que Colón vio sin bajarse del barco. Que nunca se bajó del barco. Como el catalejo. Sí. Sí. Son dos buenísimas gente. Las tablas frases aquellas, ¿no? Sin Sin armas y sin ley. Y hermosos. Y hermosos y llenos de virtudes, y son como una tabla rasa donde toda la virtuosidad puede. Vamos ahora a Heredia. Bueno, quedan 20 minutos. Olmedo está eliminado también. Heredia. ¿Qué leyeron de Heredia? Yo les dije que leyeran varios poemas. ¿Cuáles? El Teocalli, El Teocalli, el libro de Descargado, La Tempestad, y el Cometa. El cometa y Bien, lo que nos interesa, y esto es básico, y por favor anótenlo ahí donde ustedes quieran, es, como hemos visto en Bello. Bello es más neoclásico, los elementos románticos en Bello hay que sacarlos como con pinzas prácticamente, ¿no? Incluso decía una colega que eso de la nostalgia que hablamos en el poema anterior, recuerdan cuando entra el tono nostálgico, no es por la nostalgia no es un tema nuevo, de hecho es un tema del 18, es el tono en que esa nostalgia irrumpe en el poema. Ay, si yo estuviera allá en aquella tierra, no sé si recuerdan cuando habla la poesía, que ella pone la poesía en América, ay, si yo estuviera allá contigo, ¿no? O sea, no es el tema de la nostalgia per se, sino el tono en que ese tema entra a romper un discurso racional, un discurso lógico, un discurso impersonal. ¿Sí? Y es lo que nos interesa, el tono romántico, en que el yo poeta entra a romper un poco un discurso que parecía muy organizado, muy impersonal, ¿no? Muy didáctico, para entrar con su yo subjetivo y sus conflictos personales que a nadie le interesa. ¿Está claro? Bien. El romanticismo, les dejé varios artículos críticos, no sé si leyeron algunos de ellos. Yo sé que no son obligatorios, pero son muy necesarios, sobre todo si usted quiere aprender. Uno, el fundamental de sublime, la estética de lo sublime en la poesía de Heredia. Fundamental, bellísimo artículo con tintes filosóficos, tintes estéticos. El de lo sublime, se lo recomiendo para la próxima clase. Luego, si usted no sabe qué cosa es la estética de Sublime Aesthetic in the Poetry of José María Heredia, un artículo excelente que yo se lo recomiendo, y vamos por supuesto en la clase a tratar de recuperarlo, y en los temas que les voy a poner van a quedar de tarea también si quieren. Un artículo impresionante, excelente, donde el concepto estético de lo sublime, que también es del siglo XVIII, ¿no?, es retomado de manera romántica por Heredia. ¿Bien? Y cómo él transforma su experiencia del Niágara, su experiencia de un cometa, su experiencia del sol, ¿no?, en experiencias de lo sublime. ¿Bien? Pero para eso, ojalá que puedan leer el
Ese artículo es muy importante. Lo único que les faltaría, digamos, entre comillas, a este artículo es que se concentre en lo sublime y no nos habla mucho de los elementos filosóficos ya románticos que entran en el poema, pero para eso está la clase. El otro artículo que les dejé importante es el de, bueno, relativamente importante, es el de Manuel Pedro González, que en la página 70-71, Manuel Pedro González, que en la página 70-71 les hace un inventario de los románticos, de los ripios románticos de Heredia. No sé si lo oyeron. Los adjetivos que usa excesivamente, el léxico, ahí lo tienen en la página 70 y 71. Bien. Rasgos románticos, pues el examen y todo va a ir sobre esto, rasgos románticos, rasgos neoclásicos, ¿está bien? Ahí los tienen detallados. Aparte que también tiene un artículo sobre el romanticismo en la poesía romántica. ¿Bien? Y el otro artículo importante que les digo, interesante, yo diría lo importante, es el de